Hola amigo, a ti que estás interesado en ciencia de datos y estadística, en SciData te invitamos a participar en nuestros próximos diplomados certificados, Fundamentos de Python con bases de datos y pronósticos y series de tiempo con R y Python. Para informes, contáctanos en los correos y ligas de la descripción de este video y no olvides preguntar por nuestras promociones y regalos de otros cursos que hemos dado. Un saludo y disfruta de este video de nubes de palabras. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Héctor Manuel Garduño Castañeda. Les doy la bienvenida a esta sesión especial sobre, perteneciente a nuestro taller de introducción a ciencia de datos con R y R Markdown. Y lo que vamos a ver en esta ocasión es nube de palabras. Voy a trabajar con un discurso, el discurso final de Hitler, su testamento, más bien, más que discurso, su testamento, el cual escribe un día antes de suicidarse. Entonces, ya tengo preparado aquí el RStudio y el archivo con el que vamos a trabajar está en nuestro GitHub. Nos vamos a nuestro GitHub, repositorios, taller de introducción a ciencia de datos, data parte 1, y lo tengo aquí, discurso Hitler-Fin. También tengo les puse el discurso inicial, o sea, con el que se dio a conocer, pero yo voy a trabajar con este. Así que doy clic en él, me voy a Raw, y primera cosa importante, necesitamos que nuestro texto esté en formato TXT. Entonces, es lo que voy a hacer en este momento. Guardar como. Lo tengo en documento de texto, discurso de Hitler-Fin. Aquí ya lo tengo yo en mi carpeta. Lo voy a volver a guardar. Me va a preguntar si lo quiero reemplazar. Le digo que sí. Y entonces, pues, listo, ya lo tengo. De hecho, pueden ver que lo he descargado varias veces. Déjenme cerrar aquí esto. Y bueno, voy a irme ya directo a RStudio. Paqueterías que vamos a trabajar, library, NLP y library TM. Estas dos van a ser para que podamos realizar nuestro preprocesamiento del texto. También voy a utilizar las graficadoras, ggplot2 y ya propiamente ggWorkCloud, que es para hacer la nube de puntos. Ejecuto las cuatro. Recuerden, si no las tienen, hacen install packages antes y listo, ahí está. Ya las tengo. Ahora, lo siguiente es, voy a leer el texto. Voy a llamar texto y voy a leerlo. Para esto ocupo la función readLines, a la cual le tengo que indicar dónde está mi texto, directamente cuál es el texto que quiero que lea y en qué codificación viene. Para saber la codificación en la que yo lo tengo, me voy a ir a mi carpeta. Aquí está nuevamente, Hitler-Fin, lo voy a abrir. Recuerden, es nada más un bloc de notas, un archivo de texto. Voy a dar clic en guardar como y aquí me aparece codificación UTF-8. Entonces, esa es la codificación con la que yo voy a trabajar. Le doy clic en cancelar, no me sirve y cierro. Entonces, le doy una codificación UTF-8. Y ahora, aquí le voy a decir, voy a utilizar una que no les he enseñado, se llama file.choose. Esta me sirve para que me va a abrir una ventana en donde directamente le voy a indicar cuál es el archivo que tiene que leer. Entonces ejecuto, aquí ya me abre esta ventanita, me voy a la carpeta en donde lo tengo, taller ICDRM y discurso Hitler-Fin. Este es el que voy a leer. Abrir y listo. Ya terminó de leerlo. Aquí me van a aparecer varios warnings a lo largo de esta sesión, no se preocupen por ellos. No hay problema con ellos. Y listo, en texto entonces yo ya tengo, si quieren se los muestro. Cada uno de es una especie de tabla, cada una de las entradas, pero de hecho es un objeto de tipo character, es un vector de caracteres. Cada uno, sí, un vector de caracteres. Cada una de las entradas es cada uno de los párrafos del discurso. Ahora, voy a hacer algo de preprocesamiento. ¿Dónde lo dejé? ¿Dónde lo dejé? Déjenme cerrar todas estas.
que ustedes no van a tener, obviamente. Ya estoy aquí. Cada una de esas líneas que ustedes vieron, les decía, es un párrafo, pero para poder hacer el preprocesamiento del texto, tengo que hacer varias conversiones. La primera es con la función iconf, que es de alguna manera como para protegerme de los diccionarios. Texto, usualmente cuando están trabajando textos en español, la indicación es así, from UTF-8, que es la codificación inicial que teníamos, to Latin 1. Tiene que ejecutar esta sentencia. Repito, es como una especie de recodificación. Se vuelven a ir a texto. Van a ver que básicamente no cambió. Básicamente, a ojo, no cambió. Si les llega a cambiar cosas como los acentos, etcétera, etcétera, ejecuten únicamente esta. No ejecuten esta de acá. Pero bueno, ya tenemos el texto. Y voy a crear un objeto, corpus, lo voy a llamar, con la función corpus. Esta función es la que me va a permitir convertir al texto en un objeto que R va a poder preprocesar en el sentido de textos, va a poder trabajar con convertir mayúsculas en minúsculas, etcétera, 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 cosas así, que ahorita las vamos a hacer. Entonces, primero lo voy a crear con un vector source, ahí está, vector source, y le doy de comer texto. Al resultado lo voy a llamar corpus. Ejecuto y listo. Me dice que corpus es una lista de 82 valores. Es básicamente lo que está haciendo. Me está tomando cada uno de los párrafos, hacia grandes rasgos, cada uno de los párrafos que yo tenía en texto, y me los está separando en una lista. Me está dejando que cada elemento de esa lista, el primer elemento de la lista, es el primer párrafo, el segundo elemento es una línea en blanco, el tercer elemento es un párrafo, etc. Va como que turnándose, porque así es como está estructurado mi texto. Y ahora sí, a este es al que le voy a aplicar procesamiento. Voy a mandar a llamar la función tmmap, que es con la principal para hacer preprocesamiento. Le voy a dar de comer corpus, que es esta lista donde tengo todos los párrafos. Y primero, como voy a construir una nube de palabras, no me interesa diferenciar entre mayúsculas y minúsculas. Entonces, to lower. Básicamente, lo que le está diciendo es que a cada uno de los párrafos los convierta todo en minúsculas y al resultado lo llame mi corpus. Ejecuto. Repito, aparecen warnings, no les hagan caso. Entonces, con esta convertimos mayúsculas en minúsculas. ¿Vale? La siguiente. Nuevamente voy a tomar mi corpus, que es, repito, es una lista en donde cada uno de esos elementos es cada párrafo, pero ahora ya no aparecen letras en mayúsculas. Y ahora voy a eliminar los espacios en blanco. Por ejemplo, lo que vienen a ser los saltos de línea. O sea, esos renglones vacíos. tmmap, corpus, strip, white space. Ejecuto. Y listo. Entonces, elimino espacios. Ahora, signos de puntuación, mi corpus. Ahora le voy a eliminar los signos de puntuación. tmmap nuevamente. Perdón, aquí me equivoqué. Aquí lo corrí para corpus, ¿verdad? Tengo que correr nuevamente esta línea. Mi corpus. Voy a volver a correr esta línea porque explico mi lógica. Yo tenía el objeto corpus. Convertí a minúsculas y al resultado lo llamé mi corpus. A este resultado es al que le tengo que quitar los espacios. Lo escribí así hace unos minutos. Me equivoqué, es así. Entonces, ejecuto nuevamente esta. Ya está. Ahora les decía, voy a primero escribir esto. Voy a quitar signos de puntuación. Remove. Con esta instrucción quito
signos de puntuación, que vienen a ser puntos, comas, interrogación, etcétera. Lo voy a ejecutar. Y finalmente, también voy a quitar los números. Mi corpus, remove, numbers. Con esto quito números, que tampoco me va a interesar. Y tiene sentido, ¿no? Mira, se me está yendo un paréntesis. Tiene sentido porque que el número 10, por ejemplo, aparezca muchas veces, no significa, puede haber aparecido porque hablaba, por ejemplo, de 10 muertes, y por otra parte hablaba de 10, no sé, de 10 planes. Entonces es diferente ese número 10, no sé si me explico. Entonces por eso es que usualmente tampoco los números nos interesan. Así que voy a ejecutar esto. Y listo. Entonces ya hice, de alguna manera hice preprocesamiento, pero hay otro que también es importante, que es remover palabras usuales. En español, si yo hago stop words Spanish, esto me va a soltar una lista de palabras que no me interesa contar. Son palabras genéricas, digamos. No me interesa tenerlas en mi nube de puntos, perdón, en mi nube de palabras. Entonces también las voy a remover. De tal manera que el siguiente paso de alguna manera es opcional. Mi corpus tm-map de mi corpus remove words, coma, stop words de español. Entonces, repito, con esto, lo que voy a hacer es quitarme palabras genéricas. Por ejemplo, si ustedes se van a las primeras, fíjense, me aparecen ni, todo, sin, o, ya, o sea, conectores lógicos, por ejemplo, en, y, proposiciones, conjunciones, etcétera, etcétera. Entonces, pues, las quito. Y bueno, si yo quisiera, este es un paso opcional también, si yo quisiera quitar otras palabras, aquí en Remove Words, después de la coma, aquí tengo que meter un vector de las palabras que quiero quitar. Por ejemplo, si quisiera quitar la palabra hola, sería así, junto con la palabra adiós. Sería así. Entonces creo un vector con las palabras que yo quiero quitar también del texto, o sea, que no voy a tomar en cuenta. ¿Vale? Entonces, repito, este paso es opcional. No lo voy a ejecutar, no me interesa en este momento. Y bueno, con esto ya lo que tengo ahora sí es el preprocesamiento de mi objeto, de mi texto. Ya quité espacios en blancos, ya convertí mayúsculas a minúsculas para que no haga diferencia entre ellas, bla, bla, bla. Ahora, lo que voy a hacer es convertir a mi corpus, lo voy a convertir en un objeto que se vaya preparando para la nube. Acuérdense, lo que a mí me interesa va a ser contar cuántas veces aparece cada una de las palabras. Entonces necesito tener que el objeto mi corpus, ya una vez que le hice todo este procesamiento, sea sencillo de trabajar. No me voy a poner palabra por palabra a contar cuántas veces aparece. Entonces, eso lo voy a hacer en esta sección. Lo que voy a hacer es tomar mi corpus y lo voy a convertir utilizando la función document matrix. Lo voy a convertir en este tipo de objeto con el que voy a poder hacer el análisis de texto sencillo. Lo voy a llamar palabras. Ejecuto. Listo, ya tengo palabras. De hecho, me dice que es una lista de 6 elementos. ¿Sale? Si quisiera visualizarlo, bueno, lo primero que voy a hacer es convertirlo en matriz. A palabras, para que se vea la visualización. La voy a convertir en matriz, para que se pueda ver qué información tengo ahí.
le hago un view, ¿qué información es la que tengo? Fíjense, me aparece cada una de las palabras, cada una de las palabras, y me aparece cuántas veces se escribió, me aparece cuántas veces fue escrita. Por ejemplo, la palabra deseo aparece una vez en el primer párrafo, aparece una vez en el tercer párrafo. Lo que está acá son los párrafos. Me aparece, por eso me aparece aquí 82 columnas, que fueron los 82 párrafos. Y entonces lo que a mí me interesa saber entonces es la suma de todos estos elementos, de todos estos elementos, me va a decir en total cuántas veces apareció la palabra deseo. Lo mismo para político, testamento, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, voy a hacer ese conteo. ¿Cómo lo hago? A ver, con row names de palabras, con row names de palabras me estaría diciendo cuántas veces aparece cada una de ellas, si que lo ejecuto. Row names, ¿en qué fallé? Row names, déjenme, row sums, perdón, row sums. Lo que voy a hacer es sumar cada uno de los elementos de fila por fila. Entonces me aparece una lista. ¿Cuántas veces aparece? Incluso si quieren le hago un view, se note más claro. La palabra deseo apareció 6 veces, la palabra político una vez, testamento 3 veces, etcétera. ¿Correcto? Entonces, tengo esa palabra, bueno, tengo esa columna de palabras, la voy a ordenar de mayor a menor. ¿Qué se las muestro? Ya las tengo ordenadas de mayor a menor. La palabra muerte es la que más veces se repite, la palabra guerra es la que le sigue, trabajo, rage, hombres, bla, bla, bla. Me pone, ya me las está ordenando. A esta cosita, me gustaría que esto, bueno, en realidad esto es lo que yo voy a graficar. Esta que ustedes están viendo acá es lo que yo voy a graficar. Entonces me interesa tener un data frame en donde tenga una columna que sea la palabra como tal, tenga otra columna que sean las frecuencias y más adelante voy a añadir otras. Entonces voy a crearme un data frame. Es más fácil hacerlo así. A este que está acá, al ordenado lo voy a convertir en, déjame pensarlo. Lo voy a llamar palabras nuevamente, que era el que ya traíamos. Palabras. O sea, palabras es esta tablita en donde aparecen las frecuencias. View palabras. Antes era una matriz que ustedes vieron, una matriz medio rara con tantas columnas como párrafos, etcétera, pero ahora ya es simplemente esto. Es el resultado de haber hecho el data frame. ¿Dónde quedó? Aquí está. Aquí está el código. Ya no voy a ahorrar este. Ok, y ahora sí, voy a crear un data frame. Lo voy a llamar DF. Voy a crear un data frame donde la primera columna la voy a llamar palabra. Palabra, no palabras, ojo, palabra. ¿Y qué información voy a tener ahí? Voy a poner names de palabras. Se estoy poniendo esta columna. Muerte, guerra, trabajo. Esa va a ser mi primera columna. Y la segunda columna la voy a llamar frec, que va a ser palabras como tal, que es esto. ¿Sale? Hasta aquí espero que vaya quedando claro. Voy a ejecutar y hago un view de DF. Entonces tengo dos columnas, la primera se llama palabra, la segunda se llama frecuencia y me aparece cuántas veces apareció, bueno, la frecuencia de cada una de las palabras dentro del texto, trabajo 9 veces, rage 9 veces, hombres 9 veces, etcétera, etcétera, etcétera. Tengo 573 entradas. Digamos que son 573
palabras importantes, bueno, no genéricas dentro de este discurso, pero no todas me van a interesar. Obviamente no todas me van a interesar. Voy a crear un bar plot, una gráfica de barras, que me muestre, esto es usual, que me muestre las primeras 10 palabras. Aquí es frec, perdón. Names.arg igual a df. Ahora sí, palabra. O sea, le estoy diciendo que me va a graficar las frecuencias. Los nombres de las columnas van a ser los nombres de la palabra, o sea, la palabra como tal. Déjenme lo voy a ir haciendo hacia abajo, así. ¿Qué más? El color. De color voy a poner light blue. Ahí tengo el color. El título, lo voy a llamar palabras más frecuentes. Y el título del eje de las Y le voy a poner frecuencia. Entonces, si no me equivoqué, df palabras, aquí me estoy equivocando, de 1 a 10, porque quiero las primeras 10, quiero las 10 palabras más frecuentes, por eso voy de 1 a 10. Ejecuto. Light blue, aquí me falló, esto lo escribí mal. Así. GHT, GT, ajá. Sí, lo escribí mal acá. Ya lo corregí y listo. Me suelta cuáles son las 10 palabras que más veces se repiten. ¿Sale? O sea, mediante un gráfico. Muerte, guerra, trabajo, bla, bla, bla. Incluso la palabra número 10, fíjense, es la que me aparece en sexto lugar. Bueno, más bien me aparece, perdón, dije en sexto lugar, no, muy mal dicho. Más bien la palabra deseo y la palabra ministro, cada una aparece 6 veces. O sea, las 10 que más se repiten, de las 10 que más se repiten, la que menos veces se repite, lo hace 6 veces. ¿Correcto? Esto ya me puede dar una idea de más o menos cuántas repeticiones quiero yo para mi nube de puntos. No voy a graficar las 500 y pico que me decía aquí, el DF. 573 son muchísimas, no tiene caso. Entonces, lo que puedo hacer es, basado en esta partecita, o bien basado también en las frecuencias, ver, por ejemplo, cuáles son las que me convendría graficar, en el sentido de frecuencia. O sea, para no tener que graficar todas. Así que, bueno, voy a hacer un subdf, lo voy a llamar. Subdf, df es este. Subdf, que sea entonces df. Y aquí yo voy a controlar, entonces, con respecto a las frecuencias, ¿cuáles son las que quiero graficar? Le voy a pedir que me grafique aquellas que aparecieron 3 o más veces, mayor o igual que 3. Entonces, en subdf estoy poniendo todas las palabras, estoy filtrando, me estoy quedando únicamente con las palabras que aparecieron al menos 3 veces. Las que aparecieron 1 o 2 veces no me van a interesar. Me quedo únicamente con las que aparecieron al menos 3 veces. ¿Correcto? De hecho, podemos ver qué tantas nos limpiamos. Por supuesto, esto también ustedes lo pueden manejar de otras maneras. Por ejemplo, pedir que me aparezcan no sé, el 50% más frecuentes. Entonces tendrían que calcularse este valor que tendría que ser. Ya me aparecieron nada más 60 entradas, fíjense, de las 500 y pico que teníamos, ya nada más tengo 60. Entonces son 60 las palabras que yo voy a graficar. 60 palabras vamos a graficar. Bueno, ahora, para hacer la nube de puntos, recuerden la filosofía de la nube de puntos, palabras que más se repiten, o bueno, más bien de palabras que tienen la misma frecuencia, van a tener el mismo tamaño. Y entre más frecuencia sea, más grande se va a ver la palabra. Es mayor el tamaño de la fuente. Ok, yo en lo personal sugiero también que las nubes de palabras se coloreen, si es que las tienes que colorear, no siempre se colorean, pero para que se vean más vistosas. No es una regla general, pero yo lo que sugiero es que el color también tenga que ver con la frecuencia, palabras que tengan la misma frecuencia, que tengan entonces el mismo color.
y palabras con diferente frecuencia que tengan diferente color, de tal manera que necesito, repito, que cada palabra, con respecto de su frecuencia, tenga, tenga, tenga mismo color cuando las frecuencias son iguales. Entonces, ¿cómo puedo hacer esto? ¿Cómo puedo asignar? Voy a crearme una nueva columna de subdf y la voy a llamar colores. ¿Qué es prácticamente lo que quiero hacer? Entonces, voy a decodificar esta columna, la columna de frecuencias, la voy a decodificar para que, dependiendo del valor, me asigne una categoría. Eso ya lo hemos hecho antes, lo hicimos en la primera sesión con la función cut. Ya sabemos que la función cut me sirve para codificar variables numéricas en variables categóricas. ¿Cuáles son sus parámetros? Le tengo que decir, primeramente, cuál es la columna a la que voy a decodificar. En este caso va a ser la columna de frecuencias. Tengo que decirle breaks, que son los intervalos en donde voy a codificar, y tengo que decirle también labels, que son los nombres que le va a poner. Son los nombres que le va a poner. Ahora, ¿cómo me calculo los breaks? O sea, ¿cómo calculo las diferentes categorías? Recuerden que breaks es un vector de intervalos. O sea, le tengo que indicar los intervalos de dónde a dónde van. Para hacernos una idea, como son números enteros, me convendría que cada uno de esos números represente una categoría. Por ejemplo, todos estos que tienen el número 3, que sea la categoría 1. Los que tienen el número 4, que sea la categoría 2. Los que tienen el número 5, categoría 3, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sale? Ahora, ¿cómo hago eso? Bueno, las frecuencias yo las tengo en subdf frec. Aquí es en donde yo tengo todas las frecuencias, todas las frecuencias. Si yo hago un unique, o sea, si me fijo cuáles son las frecuencias diferentes que hay, básicamente me está diciendo también cuáles son las categorías. No exactamente me lo dice, pero me da una idea. Explico. Cuando yo hago el unique, fíjense, voy a tener una categoría que son los que pertenecen al 11, que es nada más este. Una categoría que son los que pertenecen al 10, que es este. Una categoría que son los que pertenecen al 9, que son estos tres. Una categoría de los que pertenecen al 7, que son estos tres, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sale? De tal manera que si yo ordeno, los voy a ordenar. Aquí lo tendría. Sería entonces los que vienen desde 0 o desde menos infinito hasta 3. Esa sería una categoría. Bueno, y comento también, breaks en RStudio, siempre considera intervalos abiertos a la izquierda y cerrados a la derecha. ¿Por qué me sirve saber eso? Porque, por ejemplo, este intervalo, el que va de 3 a 4, sería mayores que 3, pero menor o igual que 4. Este que está acá sería mayores que 4, pero menor o igual que 5. Mayores que 5, pero menores o iguales que 6, etcétera, etcétera, etcétera. De tal manera que si yo pongo aquí un 0, por ejemplo, y me fijo en este vector, en términos del breaks, ¿qué significaría? Sería esta primera categoría, que son mayores que 0, pero menores o iguales que 3. Son todos estos van a pertenecer a esa categoría. ¿Quiénes estarían en este intervalo? ¿Este intervalo qué sería? Mayores que 3, pero menores o iguales que 4. Los que cumplen esa condición son todos estos, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, esta categoría son mayores que 10, pero menores o iguales que 11, que es este únicamente. O sea que este vector que tengo acá es el que me sirve para marcar los breaks del cut. Así que me lo voy a llevar. Ya está. ¿Cuántas categorías tengo? Entonces, esta es una, esta es otra. Perdón, la primera es de 0 a 3, una categoría. La siguiente categoría es de 3 a 4. La siguiente es de 4 a 5. La siguiente de 5 a 6, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en realidad, ¿cuántas categorías tengo? Pues en realidad lo que tengo es el número de frecuencias diferentes. El número de frecuencias diferentes es el número de categorías que hay. ¿Cómo calculo el número de frecuencias diferentes? Pues es precisamente esta instrucción. Me la voy a llevar para acá. ¿Sale? Y entonces ejecuto. Ya está. Hago un view de subdf.
Ya los tengo con los colores. De hecho, tengo color 3, color 4, color 5, color 5, color 5, color 6, color 6, color 6, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sale? Las que menos se repiten son con el color 11, o sea, las que tienen frecuencia 3 se van a colorear con el color 11, con el color número 11. Bueno, y entonces ya tengo esta partecita. Ahora, también en las nubes de puntos no brinda información, lo siguiente que voy a decir. Digo, ustedes pueden pensarle para saber si quieren que brinde o no información, pero en las nubes de puntos usualmente también aparecen palabras con inclinación, por ejemplo, palabras verticales. No necesariamente las palabras dentro de tu nube de palabras, perdón, estoy diciendo mucho nube de puntos, quiero decir nube de palabras. No necesariamente tus palabras aparecen tienen que aparecer en horizontal, tú las puedes poner en vertical también. Entonces, eso lo podemos hacer igual, subdf, con una columna que se llame ángulo. Aquí yo le voy a indicar si quiero que la palabra sea, por ejemplo, horizontal o vertical. Nada más me voy a limitar a esas dos, pero se pueden hacer más cositas. De hecho, bastantes más. Esto lo voy a hacer yo de manera totalmente aleatoria. No le voy a indicar una por una cuál es lo que quiero, sino voy a dejar que la suerte lo decida. Para ello, voy a mandar una semilla, set seed. Si quieren, luego platico para qué sirven las semillas, pero en ese contexto así rápido, como voy a utilizar cosas aleatorias, es para que ustedes en su máquina repitan el experimento. O sea, vamos a poner set seed de 2021 para que a todos nos dé exactamente los mismos resultados. ¿Qué resultados son los que nos tienen que dar? Bueno, van a llamar la función sample. La función sample es para que me escoja numeritos. Entonces, pero no numeritos, sino para que me escoja muestras como tal. Si yo le pusiera, por ejemplo, 0,90, lo que le estaría diciendo es que me escoja números que sea o 0 o 90. ¿Cuántos de ellos? ¿Cuántos de ellos voy a necesitar? Necesito uno para cada fila de subdf. Entonces necesito que escoja el número de filas que tenga subdf. Entonces esta sintaxis lo que le está diciendo es, escógete entre el 0, o el 90, a 0, 90, 0, 90, y haz esa elección tantas veces como filas tenga. Obviamente necesito que haya reemplazamiento, porque si no, pues, terminaría en algún momento. Y entonces ya toda esa instrucción como está, toda esa instrucción como está, va a ir escogiendo al azar un número que sea o 0 o 90. Hagan de cuenta que tienen una caja con dos pelotitas, una tiene el número 0, el otro tiene el número 90, van a sacar una pelota, anotan el número, sacan otra pelota, anotan el número, sacan otra pelota y siempre la devuelven esa pelota a la caja, anotan el número. Entonces, sacan, anotan y devuelven, sacan, anotan y devuelven, y van a hacer eso tantas veces como renglones tenga su data frame. Entonces, ejecuto. Si quisieran más inclinaciones, por ejemplo, que también aparecieran de 60, te puedo hacer eso. Entonces tendría objetos horizontales, palabras con un ángulo de 60 grados y palabras con ángulo de 90 grados. Incluso vamos a hacerlo así, ¿por qué no? Lo voy a hacer con esos tres ángulos. Y ejecuto. Ya está. Así que si hago un view, fíjense que ejecuté desde acá, ¿eh? Ojo, ejecuté desde acá, ejecuté estas dos líneas al mismo tiempo. Si hago un view de subdf, ya me aparecen los ángulos en los que va a ir cada una de las palabras. Cada una. Por ejemplo, muerte, que es la que más se repite, va a tener un ángulo de 90 grados, guerra va a tener un ángulo de 60, etcétera, etcétera, así. Y él solito escogió cómo van a estar. Todos los que aparecen en 0 significa que son palabras que van a aparecer en horizontal. Por ejemplo, estado, me va a aparecer en horizontal. Ahora bien, es feo, siento yo, es feo que la primera se vea vertical, ¿no? La primera palabra, la que más veces va a aparecer, se ve en vertical. Entonces aquí yo recomiendo que esta la cambien manualmente, para que esta palabra sea horizontal. ¿Por qué lo hago así? Porque con esa técnica, la nube de palabras, la palabra más frecuente aparece en el centro. Entonces se vería como que raro, que incómodo, que la primera palabra se viera en horizontal. La vamos a pedir que sea vertical. Entonces eso lo hacemos de volada. Pongo sub df ángulo
pero quiero que sea la primera, que sea un 0. Entonces ejecuto esta y van a ver, ya la tengo en horizontal. Ya la tengo en horizontal. Entonces, con toda esta información ya puedo proceder a terminar, ya puedo hacer mi nube de palabras como tal. Ya tengo los colores, tengo los ángulos de inclinación. Ahora, la nube de palabras como tal, lo voy a poner aquí. La nube de palabras como tal también tiene un término aleatorio. Ahorita voy a explicar por qué. Entonces, con las nubes de palabras, como también son aleatorias, tengo que hacer un set seed, le voy a poner 2021 para que a todos nos dé el mismo resultado, si no los resultados pueden variar. Las palabras van a ser las mismas, las palabras ya van a estar dadas. Lo que puede variar es el acomodamiento de las palabras dentro de la nube, pero ya tenemos los colores, esos ya no van a cambiar, y las inclinaciones tampoco van a cambiar. Repito, lo que puede cambiar es el cómo se acomodan en la nube. Así que voy a fijar una semilla en 2021 y el código es, mando a llamar a ggplot, en donde tengo la información, subdf, ¿sale? Y con los datos adicionales de las estéticas, recuerden que ggplot trabaja por estéticas. Necesito label, que es qué palabras son las que voy a graficar. ¿Dónde están las palabras de subdf? Si quieren algo antes, un name de subdf para tenerlo bien presente, es palabra. Aquí es donde yo tengo cada palabra, su frecuencia, el color con el que la voy a iluminar y el ángulo con el que lo voy a representar. Entonces, label es palabra. Ya le estoy indicando que esa es lo que voy a graficar. El tamaño. ¿Con qué tamaño? Bueno, el tamaño les había dicho que es la frecuencia. El tamaño de cada palabra, de cada carácter, de cada letra lo va a tomar a partir de la frecuencia de la palabra. ¿Vale? El color, eso lo tenemos en la columna coloreado. Colores, perdón, colores. Es esta columna. Y el ángulo, lo tenemos en ángulo. Más John text de word cloud. Vamos a ejecutar estas. Déjenme ver si no se me pasa nada. No. Fíjense que estoy ejecutando desde el set seed. Ejecuto. Esperamos unos segundos. Y vemos el resultado. Ahí lo tienen. Esta es la nube de palabras como tal. Se ve medio rara, ¿no? Se ve medio extraña. Entonces déjenme. Para controlar eso, luego con un scale size. Ya estos son parámetros area. Ya estos son parámetros que para hacerlo más estético. Por ejemplo, un max size, usualmente uno lo toma como valor 15 o valor 10. Y el tema, que es para que esta cosita de acá atrás, este fondo gris, aparezca en blanco. Ahora voy a volver a ejecutar. Esperamos. Y listo. Hago un zoom. Y aquí lo tienen. Esta es la nube de palabras. ¿Sale? Entonces, recuerden, las palabras, dependiendo de su frecuencia, es su tamaño. Entonces, entre más grande se ve, es más frecuente. No solo eso, los colores también, palabras con el mismo color, tienen la misma frecuencia. Entonces, por ejemplo, si no hubiera utilizado criterio de color, por ejemplo, parte y deseo, aparece, bueno, no es muy claro, si tú lo ves desde lejos, no sería muy claro que son de diferente tamaño, pero sí lo son. O cómo sabes que no pertenecen a la misma clase de frecuencias. Pues por el color. Acuérdense, no solamente es entonces el tamaño, sino que también tiene que ver el color. Si hay colores iguales, significa que hay misma frecuencia. Por ejemplo, hombres y trabajo tuvieron la misma frecuencia. ¿Sale? Entonces, así es como podemos construir nuestra nube. Recuerden, la palabra al centro es la que más veces se repitió. Lo voy a volver a ejecutar porque me causa un conflicto este set seed, porque a veces puede llegar a variar, aunque fijemos la semilla. Lo vuelvo a ejecutar.
Está haciendo los cálculos nuevamente. Listo. Lo hace más grande. Bueno, parece que no me hizo cambios. Es que a veces, aunque fijes el set, sí, de todos modos te hace el cambio, pero digamos que juega entre muy pocas opciones. O sea, digamos que me pudo haber hecho esta gráfica de manera diferente, con los mismos parámetros, repito, las mismas palabras, iban a estar todas las palabras, etcétera, no iba a haber problema de eso, pero nada más la forma hubiera cambiado, el acomodamiento de las palabras, que es donde les digo que se basa en términos aleatorios, en una partecita aleatoria ahí, pero si tú lo corres 2 o 3 veces ya se va a estabilizar, te vas a dar cuenta que ya te empieza a poner ahora sí el mismo, ya no cambia. Y bueno, pues eso era todo lo que les quería mostrar sobre nubes de palabras. Ya vimos, se pueden hacer varias cositas por ahí. Incluso ya ustedes pueden, así como está este código, tal como está automatizado. Ya está automatizado, lo único que va a estarles cambiando o que puede formar un poquito de conflicto es esta línea. Porque aquí le estoy diciendo que se va a quedar con lo que es mayor o igual que 3. Tú le tendrías que indicar qué frecuencia mínima es la que vas a tolerar. Por ejemplo, si le pongo mayor o igual que 1, me va a graficar todas las palabras. No, ese no es el chiste. Lo que tú quieres es que sean las más frecuentes. Yo le estoy dejando las que tienen al menos 3 repeticiones. Podrías utilizar una regla de 3 para saber qué porcentaje de palabras son las que quieres que aparezcan. No pasa de ahí. No pasa de ahí. Tendrías cuáles son las palabras, pues el porcentaje es mayor. Por ejemplo, las que aparecen, digamos, las que te cubren el 50% del texto. Puedes hacer ese tipo de cosas. Desde acá, tú ya podrías leer o sea, con todo lo que tiene el código, sin cambiarle nada, puedes correrlo para leer cualquier texto y te va a generar su nube de puntos con estos parámetros. Ya no le tienes que hacer ningún cambio, ya está automatizado. Lo único que tienes que ir haciendo cada vez es leer el archivo, esta partecita que está acá. Y bueno, pues ya, por mi parte sería todo. Espero que les haya gustado el video. Cuídense mucho y nos estamos escuchando en la siguiente clase. Hasta luego.